¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Buenos días, licenciado. Buenos días, licenciado. Buenos días, licenciado. Dicen buenos días. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien, ¿no? No se olvide, por favor, de seguir trabajando los contenidos. No se olvidará también de tener los documentos, pensiones al día, para no tener contratiempos, ¿sí? Al finalizar el año lectivo, ¿ok? Bien, chicos, vamos a seguir avanzando en nuestro contenido y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es acerca de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Como ustedes saben, prácticamente la Primera Guerra Mundial fue un enfrentamiento en donde participaron la mayoría de los países europeos, ¿no? Y eventualmente fue una situación muy difícil, ya que muchas personas perdieron la vida, ¿sí? Muy bien, ¿me ayuda por favor en la lectura? Bueno, en la siguiente diapositiva el señor Pablo, ¿sí? Antes de eso, por favor, vamos a verificar algunas imágenes de cómo fueron los enfrentamientos, ¿sí? Dentro de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Como ustedes logran observar en estas imágenes, aquí directamente podemos apreciar cómo los soldados realmente lograban agruparse, ¿sí? Qué herramientas utilizaban para los enfrentamientos y sobre todo qué nuevas técnicas fueron apareciendo, ¿no? De entre ellas directamente el gas mostaza, ¿no? Que prácticamente era un gas que inmovilizaba directamente a los soldados y eso le daba lo que es una facilidad para que el ejército enemigo logren atacarlos, ¿no? Y bueno, aquí tenemos pues algunas imágenes de cómo los soldados directamente quedaban heridos. Aquí directamente observamos lo que es un grupo de soldados ocultos directamente debajo de la tierra, que se conocía también como la guerra de las trincheras, ¿no? Entonces, miren, dentro de los enfrentamientos más difíciles que hemos tenido en el último siglo, realmente podemos destacar la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y obviamente lleva ese nombre porque la mayoría de los países en el mundo lograron participar, ¿sí? Ahora sí, me ayuda el señor Pablo, por favor, la Primera Guerra Mundial y sus consecuencias. Buenos días, licenciado. Buenos días. La Primera Guerra Mundial y sus consecuencias. La Primera Guerra Mundial 1914-1918 fue la primera guerra en la que participaron países de todos los continentes. El conflicto empezó y se desarrolló sobre todo en Europa, pero los dos bandos buscaron aliados más allá de sus fronteras. A principios del siglo XX, los grandes imperios querían mantener su poder y sus dominios, pero la guerra marcó una era de nuevos estados independientes. Millones de soldados lucharon en una guerra de trincheras donde las condiciones eran infrahumanas. La tecnología armamentística evolucionó muchísimo. En 4 años aparecieron nuevas armas automáticas, cañones y tanques aún más mortíferos. Excelente, señor. Muchísimas gracias, Díez. Ahora, la Primera Guerra Mundial prácticamente tuvo lugar entre los años de 1914 y 1918, ¿no? Y obviamente participaron la mayoría de los países en el mundo, ¿no? Y aquí directamente empezó a tener lo que es un conflicto más fuerte, ya que directamente la mayoría de esos países se agruparon directamente en dos bandos, ¿no? Y obviamente acá, en el principio del siglo XX, realmente los imperios, en este caso que todavía existían en aquella época, realmente buscaban fortalecer más sus territorios, más sus colonias, y eso eventualmente pues tuvo una gran afectación, ¿sí? Por los soldados directamente que lucharon en estos enfrentamientos, más de 30 millones directamente fueron los afectados entre soldados, entre ciudadanos que fueron afectados por la hambruna. Aquí también podemos destacar las condiciones infrahumanas que prácticamente los soldados tenían que aguantarse para directamente estar activos en los enfrentamientos, ¿no? Aquí también podemos destacar
que prácticamente en aquella época la tecnología militar logró tener un gran desarrollo creando lo que son armas automáticas, cañones y tanques que poco a poco eran más mortíferos, ¿no? Miren, por ejemplo, acá podemos detallar algunas imágenes cómo directamente los soldados estaban en condiciones muy difíciles y eso eventualmente permitió, en este caso, que fuera uno de los acontecimientos más difíciles que logramos tener, ya que ellos directamente fueron los pioneros en los enfrentamientos, millones de ellos perecieron, aquí podemos verificar cómo ellos directamente se ocultaban, a esto directamente se le conocía como las trincheras, ¿sí? También la Primera Guerra Mundial es conocida como la Gran Guerra y eventualmente pues una de las características principales que era en que los soldados utilizaban las tácticas de trincheras, es decir, ocultándose debajo de las tierras para atacar a sus enemigos, ¿no? Aquí también podemos verificar algunos soldados que están colocando diferentes trampas, aquí también podemos verificar algunas imágenes de cómo los soldados directamente quedaban lo que son bastante heridos, bastante debilitados después de estos enfrentamientos, ¿no? Y sobre todo en 4 años, imagínense, la situación era sumamente difícil, ¿sí? Muy bien, las consecuencias. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Mónica Poveda? ¿Estamos ahí? Sí, buenos días, licenciado. Aquí estoy. ¿Cómo está? Muy buenos días, por Muy favor. bien. Ay, estoy tratando de hacerle un poquito más grande porque mis ojitos no son tan buenos. A ver. Ya, muy bien. Ay, qué nervios. A ver. Ok, dice, la Primera Guerra Mundial y sus consecuencias. Además, 6 millones de personas murieron por culpa del hambre. Las enfermedades y la falta de recursos derivados de la guerra. Hubo más de 20 millones de heridos. La Primera Guerra Mundial ocurrió en una época en la que la revolución industrial estaba muy avanzada y permitió desarrollar nuevo armamento. Así aparecieron las armas y cañones automáticos, los carros blindados, los aviones y submarinos de combate. Okay. También se empezó a experimentar con los primeros gases tóxicos como el gas mostaza, que no era letal, pero capacitaba a los soldados en el terreno de combate, de modo que no podían defenderse tanto en los países vencedores como en los vencidos. Las ciudades, fábricas y campos de cultivo quedaron arrasados. La guerra fue muy cara para algunos países que quedaron arruinados y tardaron décadas para recuperar la economía. Excelente, señorita Díez, muchísimas gracias, ¿no? Muy bien, aquí podemos destacar, miren, 6 millones de personas murieron por culpa del hambre, las enfermedades y la falta de recursos derivados de la guerra, ¿sí? Entonces, miren, por ejemplo, cuando se genera una guerra, un conflicto entre país y país, eventualmente los recursos, ¿sí? Las empresas, las industrias se detienen, ¿no? Y obviamente, pues las enfermedades también aparecen, aparece lo que es una situación bastante difícil, guerra directamente por los alimentos, ¿sí? Y al no tratar directamente lo que es un desarrollo, eventualmente las consecuencias van para la población en general, ¿no? Aquí también podemos detallar más de 20 millones de heridos, ¿sí? Es decir, 20 millones de heridos más 6 millones de personas que perecieron, prácticamente ya estamos en un valor de 26 millones. Entonces, miren, los ciudadanos que fueron afectados entre militares y la población en general, ¿no? Justamente una característica propia de la Primera Guerra Mundial fue que este enfrentamiento se dio en la época de gran desarrollo de la Revolución Industrial, ¿no? Ahora, ¿qué es la Revolución Industrial? ¿Qué será la Revolución Industrial?
donde estaban, a ver, de lo que estudiamos, los avances de los países que iban conquistando, tenían ya poder para construir nuevas cosas, para hacer nuevos armamentos con todo lo que habían acumulado de sus conquistas. La revolución industrial también, un proceso de transformación económica, social, Ya, muy bien, tecnológica. excelente. Muy bien, señores estudiantes. Bueno, los dos que opinaron, excelente, muy bien. La revolución industrial realmente fueron las transformaciones, ¿sí? La creación de nuevos materiales, de nuevas herramientas, la tecnología, las industrias que poco a poco fueron apareciendo, ¿no? Pero para aquellos años realmente contaban con empresas, industrias, tecnología sumamente avanzada. Y eso realmente permitió, ¿sí? Para crear lo que es armamentos militares más desarrollados para los dos bandos, utilizando lo que son armas y cañones automáticos, los carros blindados que conocemos el día de hoy, también la creación de aviones, submarinos de combate, ¿no? Entonces, miren, gracias a la revolución industrial para aquellos años, las herramientas, en este caso de combate, estaban realmente bastante avanzadas, ¿no? Y eso, en ese caso, permitió que los enfrentamientos sean más duros, más sanguinarios y eventualmente las personas serían las más afectadas, ¿no? Aquí también se destaca directamente la utilización de los primeros gases tóxicos, ¿no? Conocido como el gas mostaza. Sí, anteriormente les había mencionado que es un gas que inhabilita directamente a una persona, ¿sí? Y por ende, pues, le resultaba más fácil al ejército contrario, pues, atacarlos, ¿no? Aquí también podemos establecer, ¿sí? Que la mayoría de los países, fábricas, empresas, industrias, campos de cultivo, actividades económicas quedaron netamente detenidas, ¿no? Y en algunos casos también eran destruidas. Como ustedes saben, directamente cuando existe una guerra, los enfrentamientos, los bombardeos, realmente no están discriminando, hablando de hospitales, hablando de escuelas, de iglesias, no. O sea, atacan todo por igual, ¿no? Es una situación sumamente difícil, ¿sí? Y aquí directamente podemos establecer que la guerra prácticamente fue un punto bastante duro para la población mundial, en donde las empresas, la economía, la política, la cultura, las actividades para solventar sus necesidades quedaron netamente destruidas, ¿no? Y en algunos países realmente lograron tomar décadas el tratar de recuperar su nivel económico, ¿no? Por ejemplo, hablando de Alemania, que fue pionero directamente en las dos primeras guerras mundiales y tuvo que pasar cerca de 10, 15, 20 años, obviamente, para recuperarse, ¿no? Como ustedes saben, dentro de una guerra realmente la situación es muy difícil, los ciudadanos también son obligados a participar en los enfrentamientos y en el aspecto principal, por decirlo así, una de las ventajas que se podría decir en la Primera Guerra Mundial fue la incorporación de la mujer en las actividades administrativas, ¿no? En las actividades, trabajos en las fábricas, en donde ellas directamente trataron de mantener la economía mundial, ¿sí? Muy bien, aquí también podemos observar, ¿sí? Algunos soldados directamente que están atrincherados, aquí podemos ver los soldados que llevan las armas y sobre todo también destacamos los primeros aviones que prácticamente eran utilizados para los bombardeos, ¿no? Aquí también, bueno, destacamos lo que es una imagen de las trincheras, aquí también detallamos las imágenes de cómo se dieron estos enfrentamientos, ¿sí? Muy bien, otras consecuencias dentro de la Primera Guerra Mundial. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Yo le leo, Licen. o el señor? José Humberto, por favor. La Primera Guerra Mundial y sus consecuencias. Licen, ¿le puede hacerle un poco más grande? Gracias, Licen. Listo, muy bien. Uno de los pocos aspectos positivos de la guerra fue la incorporación de la mujer en el mundo laboral.
ante la falta de hombres que estaban luchando en el frente. Ellas ocuparon su lugar en las fábricas y su papel en la sociedad empezó a ser reconocido. El armisticio de la Primera Guerra Mundial se firmó el 11 de noviembre de 1918. Ahora, hace 100 años, el objetivo era detener los ataques y construir la paz, pero los vencedores tuvieron una actitud revanchista que no ayudó a la reconciliación. Las condiciones de armísticos de Compiègne imponían duras represalias contra Alemania, países de triple alianza que habían liderado la ofensiva. Alemania perdió todas sus colonias y parte de su territorio. Fue obligada a entregar todas las armas y desmilitarizarse, además de pagar una cuantiosa indemnización por los daños provocados. Excelente, señor. Muchísimas gracias, Díez. Muy bien. Ahora, aquí podemos destacar, ¿no? Algunos aspectos positivos, la incorporación de la mujer en el mundo laboral, ¿no? Mientras que los hombres prácticamente estaban encaminados a los enfrentamientos en la guerra, ¿no? Como ustedes saben, en un conflicto, cuando los soldados perecen directamente, empiezan a obligar a los ciudadanos a que participen en armas, ¿no? Y generalmente en estos enfrentamientos no directamente discriminaban lo que era la edad, existían jóvenes que iban 16, 17, 18 años para los enfrentamientos. Entonces, era una situación sumamente difícil, ¿no? Aquí también podemos destacar que prácticamente ocurrió lo que es un acuerdo que se le conoce como el armisticio de la Primera Guerra Mundial, que se firmó el 11 de noviembre de 1918, ¿no? Aquí directamente en ese acuerdo trataba en este caso de que los ataques ya no avanzaran, tratar de construir una paz entre todos los países en el mundo. Sin embargo, aquí también podemos destacar lo que es unas normativas de sanción para Alemania, ¿no? Que también fue causante de la Primera Guerra Mundial. Y eventualmente aquí también destacó que una de las normativas de sanción sería de que Alemania perdería pues todas sus colonias en todo el mundo, ¿no? Y también perdería parte de su territorio. A su vez, fue obligada directamente a entregar todas sus armas, a desmilitarizarse totalmente y sobre todo pagar lo que es una cuantiosa indemnización. Ahora, ¿qué será una indemnización? Es algo que tiene que dar un dinero por no cumplir normas o reglas a un contrato. Ya puede ser, muy bien, excelente. ¿Qué más será una indemnización? Es una rescisión de un contrato. ¿Será? Perdón, Muy bien. es pagar por los daños y perjuicios ocasionados a cierto lugar. Excelente, muy bien. Es cancelar un dinero, ¿sí? Por los perjuicios que pueden llegar a ocasionar directamente en un territorio. A su vez, puede serlo una persona también, ¿no? Entonces, miren, esto prácticamente cuando ocurrió la Segunda Guerra Mundial y Hitler llegó al poder, él directamente se negó a pagar directamente lo que era la indemnización. Entonces, fue uno de los factores también que dio paso para la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero dentro de las normativas de sanción, sí, firmadas en el armisticio de Copenhague, prácticamente estableció de que Alemania, sí, directamente pagaría una indemnización a los países que fueron afectados en la Primera Guerra Mundial, quitar todas sus colonias, sí, y más que todo obligarse directamente a dar todas sus armas. Entonces fue una situación bastante difícil para Alemania, ¿no? Aquí también tenemos lo que son imágenes, ejemplos en donde prácticamente se logra establecer cómo los soldados se agrupaban para estos enfrentamientos, ¿no? Muy bien, el mundo cambia sus fronteras. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura?
La señorita Jessica Paola Estrella. ¿Estamos ahí? ¿Sí? ¿Nos encontramos? Yo le ayudo, licenciado. Ya, parece que se nos fue la señal. Listo, muy bien, señorita María del Carmen, por favor. Ya, dice. El final de la guerra también tuvo consecuencias geopolíticas. Las grandes potencias europeas participaron en el conflicto para defender sus colonias y ampliar sus dominios, conquistando el territorio de las demás. Sin embargo, el resultado final fue muy diferente. La Primera Guerra Mundial supuso el fin de los 4 grandes imperios en Europa: el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Otomano, actual Turquía, el Imperio Alemán, que incluía parte de Francia, Bélgica y Dinamarca, y el Imperio Ruso. Ya, muy bien, señorita. Excelente. 10, muchísimas gracias. Ahora, aquí podemos hablar de algunas consecuencias directamente o los cambios que sufrieron los países europeos, ¿no? Aquí también podemos determinar que después, sí, de la Primera Guerra Mundial lograron tener consecuencias geopolíticas, es decir, consecuencias dentro de sus territorios, ¿no? Aquí también logra destacarse la finalización, ¿sí? De los 4 grandes imperios que existían en aquel entonces, ¿no? El imperio austrohúngaro, el imperio otomano, que prácticamente se ubicaba en la actual Turquía, el imperio alemán, que incluía partes de Francia, Bélgica y Dinamarca, y el imperio ruso. Entonces, miren, prácticamente después de la Primera Guerra Mundial, estos territorios se disiparon y eventualmente cada uno de ellos empezaron a tener sus propias formas de gobierno, ¿no? Miren, y obviamente aquí tenemos lo que son imágenes de cómo se dieron estos enfrentamientos, ¿sí? Muy bien, ahora vamos a detallar una actividad muy importante o una situación bastante real, hablando directamente de la paz armada, ¿sí? Una época en donde prácticamente la creación de herramientas militares se dio en gran escala, pero sin embargo lograron mantener una relativa paz, ¿no? Muy bien, ¿me ayuda por favor en la lectura? ¿El señor o la señorita? La señorita Estefanía García, por favor. Paz armada. Buenos días, dicen. Buenos días. Dice, la paz armada, 1870-1914. Es el nombre utilizado para describir el periodo de 1885 a 1914, anteriores a la Primera Guerra Mundial. Fue un momento de intensa carrera armamentista y alianzas militares entre varias naciones que se agruparon en 2 grupos denominados Triple Alianza y la Entente Cordiale o la Triple Entente. Cuando la Triple Alianza, Alemania, Austria e Italia, ampliaron su capacidad militar, la Entente Cordiale, Rusia, Francia e Inglaterra, trató de imponerse y alcanzar a sus rivales en lo militar. La industria de armas aumentaría considerablemente en recursos. Además, la producción de nuevas tecnologías para la guerra estaría en ascenso. Además, casi todas las naciones europeas adaptarán el servicio militar obligatorio para así fomentar el sentimiento nacionalista. La paz armada, 1870-1914, fue uno de los periodos más notorios antes de la Primera Guerra Mundial. Excelente, señorita. Muy bien, muchísimas gracias. Ahora, aquí podemos detallar, ¿no? Que prácticamente en estos años 1870 y 1914 realmente existió lo que es un crecimiento en la elaboración de armamento militar, ¿no? Sin embargo, directamente no lograron tener un enfrentamiento propio, duro o difícil, y eso directamente estaba en una relativa calma, ¿no? Sin embargo, para aquel entonces existían 2 grupos fundamentales en el mundo, conocido como la Triple Alianza, ¿sí?
Y el otro lado que lo tenemos prácticamente reconocido como el Triple Cordiale o el Triple Entente, ¿no? La Triple Alianza prácticamente estaba conformada por países como Alemania, Austria e Italia, ¿no? Aquí directamente podemos detallar que ellos ampliaron su capacidad militar frente directamente a la Triple Entente o Cordiale que se le conoce, ¿no? En donde prácticamente encontrábamos países como Rusia, Francia e Inglaterra, ¿no? Que en su momento, pues, fue el enfrentamiento de estos 6 países, ¿no? En un inicio. Después, obviamente, participaron bastantes países, tanto de Europa, ¿sí? Con la finalidad, en este caso, de obtener grandes territorios, ¿no? Aquí también podemos establecer que una de las causas principales para los ciudadanos fue el establecer lo que es la normativa militar o el servicio militar a los ciudadanos en general, ¿no? Por ejemplo, aquí en el Ecuador, nosotros tenemos servicio militar obligatorio. Más antes. Más No, antes. ahora ya No, no es obligatorio. ahora es no, ya no es voluntario. obligatorio. Más antes sí. Excelente, muy bien. El servicio militar de antes, sí, ¿cuántos años cumplíamos en el servicio militar obligatorio? 1 año. Un año nomás. 1 año, muy bien. Y obviamente, pues, el servicio militar lo hacíamos prácticamente a la edad de 18 años, ¿no? Entonces, cuando un joven ya cumplía los 18 años, eventualmente, pues, Se me está era yendo. enviado al servicio militar, ¿no? Si bien es cierto, hoy en día nosotros tenemos una opción, en este caso, del servicio militar, es decir, ya no es obligatorio, ¿no? Ahora, la pregunta es, el servicio militar que tenemos al día de hoy, ¿sí? ¿Desde qué años directamente los jóvenes ya pueden participar? Desde los 18 en adelante. Desde los Desde los 17. 18 años en Hasta los adelante. 22. Hasta los Excelente. 21 más o menos. Muy bien, 22. entonces miren, prácticamente desde los 18 hasta los 21, 22 años, eventualmente es una edad en donde los jóvenes realmente, si tienen lo que es la voluntad, si tienen directamente la idea de ir al servicio militar, pues lo pueden cumplir, ¿no? Pero sin embargo, para aquellos años prácticamente el servicio militar era una manera obligatoria para todos los países, ¿no? Muy bien, ahora vamos a detallar algunas causas de la paz armada, ¿sí? ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita? ¿Sí? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Alegría de Los Ángeles, por favor? Bueno, licenciado. Muy buenos La días. causa de la paz armada después de la guerra franco-prusiana, ningún grave conflicto turbana la paz en la Europa central y occidental. Sin embargo, se aglunitaban una serie de factores para que las potencias europeas iniciaran una vertiginosa carrera armamentista. La aparición de dos nuevos estados grandes, Alemania, unificación de Alemania e Italia, unificación italiana, conflictos entre los estados europeos durante la expansión colonial. El sentimiento nacionalismo romántico, alentado principalmente por Alemania, que ensalzaba la idea de que cada individuo pertenecía a una nación, nacionalismo exacerbado. La guerra económica en un ambiente liberal, principalmente por Alemania e Inglaterra. Excelente, señorita. Muchísimas gracias. Bien, muy bien. Ahora, aquí podemos detallar, ¿no? Que prácticamente se da la creación, sí, de algunos territorios más, sí, hablando directamente de Alemania, la unificación de Alemania-Italia, hablamos también directamente de un deseo de expansión colonial, sí,
que la mayoría de los países europeos buscaban anexar nuevos territorios, ¿no? Aquí también aparece el sentimiento del nacionalismo, ¿no? Que prácticamente en Alemania establecía directamente de que sus territorios prácticamente tendrían que ser controlados por clases sociales bastante amplias y obviamente cada persona, cada ciudadano contaba con una nacionalidad, ¿no? Parte de este principio es uno de los objetivos que en su momento Hitler, cuando llegó a tomar el poder, realmente buscaba consolidar, ¿no? Él decía que prácticamente todo el mundo, todo el planeta, todos los territorios tendrían que ser controlados directamente por los arios, ¿sí? Los arios prácticamente eran personas sumamente altas, con los ojos azules, blancos, barbados, y que eran los únicos encargados directamente de cuidar todo el planeta. Y por ende, cuando él tuvo el objetivo de conquistar todos los territorios, quería dejar en claro de que solo los arios, en este caso, tendrían que existir, ¿no? Y los demás, obviamente, tendrían que desaparecer. Entonces, parte de ese principio se dio en el nacionalismo, ¿no? Aquí también podemos detallar que se da una guerra económica entre Alemania e Inglaterra. Entonces, miren, prácticamente la paz armada fue una situación bastante tranquila, calmada, por decirlo así, porque no hubo un enfrentamiento directo. Sin embargo, a raíz de 1914 se dio pues el boom de la Primera Guerra Mundial y eventualmente pues se aliaron en dos bandos, ¿no? Y después directamente de la Primera Guerra Mundial, las personas que fallecieron sumaron más de 30 millones de personas, ¿no? Y obviamente los países y la población fueron los más afectados, ¿sí? Ahora, los enfrentamientos armados entre las potencias. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura? El señor o la señorita. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Encalada Soraya? ¿Estamos ahí? Sí, Lizy, buenos días. Muy buenos días. Por favor, los enfrentamientos. Los enfrentamientos armados entre las potencias. Las cuestiones coloniales fueron fuente continua de problemas. Las antiguas potencias, Gran Bretaña y Francia, habían ignorado a los nuevos estados, Alemania e Italia, dejándolas sin materias primas y mercados para que estos pedían un imperio colonial propio. Las reclamaciones coloniales se plasmaron en dos crisis, de Marruecos, 1905-1911. Alemania intentó que Francia no creara un protectorado en Marruecos, pero el apoyo de Gran Bretaña dio la victoria a las pretensiones francesas. Excelente, señorita. Muy bien. Aquí también podemos destacar, ¿no? Que prácticamente Gran Bretaña y Francia sí tenían bastantes conflictos con Alemania, ¿no? Y la unificación directamente del territorio de Italia sobre directamente los aspectos económicos, ¿no? Entonces, prácticamente los productos de Gran Bretaña y Francia se comercializaban más. Sin embargo, Alemania, sí, poco a poco fue fortaleciéndose en la parte económica y eso eventualmente empezaron a generar lo que son conflictos como tal, ¿no? Y en el apoyo directamente de Gran Bretaña, en el conflicto que llegaron a tener en Marruecos, eventualmente los franceses lograron tener una gran ventaja en el tema económico, ¿no? Aquí también podemos hablar la cuestión de los Balcanes, ¿sí? Prácticamente era un territorio bastante grande en Europa y eventualmente la mayoría de los países, tanto de la Triple Entente como de la Triple Cordiale, eventualmente lucharon por estos territorios, ¿no? Que era una zona bastante fértil, era una zona en donde contaban con diferentes recursos y estos países eventualmente lucharon por tener estos territorios, ¿no? Se cataloga también que una de las fuentes principales dentro de la Primera Guerra Mundial era la lucha por obtener estos territorios en Europa Central, ¿no? Y obviamente aquí participaron todos los imperios, y finalmente Alemania prácticamente logró ingresar, ¿sí?
con la pelea entre otros países como Gran Bretaña, Francia, con la finalidad de obtener estos territorios y directamente apropiarse, ¿no? Obviamente el imperio ruso, el imperio austrohúngaro, de igual manera, no veían con buenos ojos y se dieron pues los enfrentamientos por estos territorios, ¿no? Y dentro de la historia universal se cataloga que la Primera Guerra Mundial prácticamente fue uno de los primeros enfrentamientos en donde millones de personas perecieron, ¿no? Prácticamente a consecuencia de la hambruna, de enfermedades, ¿sí? De situaciones bastante difíciles, acordes directamente a los enfrentamientos, ¿no? Sin embargo, directamente, como ustedes saben, se creó un organismo conocido como la sociedad, ¿sí? De 1920 con la finalidad de que todos los países en el mundo se agruparan y mantendrían pues una tranquilidad y una buena amistad. Sin embargo, esta sociedad también decayó y eventualmente apareció la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero en fin, dentro de la Primera Guerra Mundial, fue una situación muy difícil en donde todos los países directamente participaron, pero Alemania como tal recibió duras sanciones, ¿sí? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? No, Lisa. No, gracias. No, licenciado. Excelente, muy bien. No se olvidará, por favor, de revisar nuestros pequeños videos, ¿no? Adicionalmente, no se olvidará, por favor, de seguir completando nuestros temas, nuestras actividades, ¿sí? No se olvidará también, especialmente los compañeros que son nuevos, revisar las clases grabadas, ¿sí? De mi parte, chicos, pasen un bonito día, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves. Cuídense mucho.